Este movimiento abre líneas para la dama y el alfil, con el objetivo de controlar el centro y prepararse para la expansión o desarrollo del flanco de dama. Este movimiento inicia una configuración flexible, que a menudo conduce a defensas como el gambito de dama rechazado o la defensa francesa, con el objetivo de controlar las casillas centrales y prepararse para rupturas de peones más adelante en el juego. Este movimiento audazmente reclama un reclamo en el centro, con el objetivo de desarrollar una mayoría de peones que pueda dominar el tablero. Esta jugada, 2, D5, desafía inmediatamente al peón central de las blancas y apunta a abrir líneas para la actividad de las piezas, lo que lleva a un juego de peón de dama o potencialmente a la robusta defensa francesa dependiendo del juego posterior de las blancas. Este movimiento desarrolla un caballo hacia el centro, reforzando el control de las blancas sobre casillas clave y preparándose para posibles avances de peones o un mayor desarrollo de piezas, típico de un intento de asegurar una ventaja de espacio central en muchas aperturas de peón de dama. Este movimiento entra en la variación clásica del gambito de dama rechazado, donde las negras desafían el peón central de las blancas desarrollando su caballo hasta una casilla natural, preparándose para recapturar en E4 si las blancas intercambian. Este movimiento, 4, A5, desafía directamente al caballo de las negras en F6, preparándose para cambiarlo si las negras no tienen cuidado, lo que podría debilitar la estructura de peones del flanco de rey para las negras. Este movimiento, A4 de las negras, inicia una variación común del gambito de dama rechazado, específicamente la defensa Ragozin, al inmovilizar el caballo de las blancas y desafiar la estructura de peones central de las blancas. Este movimiento resuelve la tensión en el centro, abriendo líneas y creando oportunidades para la actividad de los peones, mientras que potencialmente conduce a una estructura de gambito de dama rechazado. Esto captura el peón, manteniendo la igualdad material mientras centraliza la dama y prepara el desarrollo del flanco de rey. Las blancas eliminan el poderoso alfil de las negras, interrumpiendo la influencia de la dama y preparándose para explotar los peones doblados que surgirán después de que las negras recapturen. Esta recaptura crea un peón F duplicado para las negras, debilitando la estructura de peones del flanco de rey pero abriendo la columna G a un posible contrajuego. Este movimiento activa a la dama hacia una casilla de ataque central, preparándose simultáneamente para enrocarse en el flanco de dama y presionando la debilitada estructura de peones del flanco de rey de las negras. Este movimiento busca explotar los peones F duplicados creando amenazas de ataque a lo largo de la diagonal A5-E1, mientras se prepara para enrocar en el flanco de rey y desarrollarse más. Desarrollar el caballo hasta E2 apoya al peón de E4 y se prepara para el enroque en el flanco de rey, al mismo tiempo que mantiene libre la casilla F3 para otra pieza, normalmente la dama. Este movimiento refuerza el peón central y prepara el desarrollo del caballo del flanco de rey hacia una casilla más activa, potencialmente hacia C5 o F5, para desafiar al alfil blanco en G5. Este movimiento prepara para redirigir al caballo a una casilla más activa, potencialmente C2 o E3, después de que la dama negra se retire del flanco de dama, al mismo tiempo que salvaguarda la casilla C1 de cualquier amenaza inmediata. El caballo se reposiciona en el flanco de dama,
con el objetivo de ocupar la casilla C4 y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de dama o atacar el peón débil de C3. Este movimiento reposiciona al caballo desde una casilla menos activa a una en la que influye en el flanco de dama y se prepara para apoyar un posible ataque en el flanco de rey. Este movimiento reposiciona a la dama en una casilla más activa, con el objetivo de presionar el flanco de dama de las blancas y potencialmente explotarla. Estructura debilitada del flanco de rey creada por la captura de peones de las blancas. Este movimiento aborda profilácticamente la amenaza de K4, que acosaría al alfil y potencialmente ganaría material si las blancas no tienen cuidado. Las negras simplifican correctamente la posición intercambiando damas, lo que evita enfrentar las piezas coordinadas de las blancas y apunta a capitalizar la ubicación ligeramente incómoda de los caballos de las blancas. Reyar el peón permite a las negras crear un peón pasado en la columna C. Pero las blancas obtienen un control central importante y evitan mayores debilidades de peones. Este movimiento desarrolla el alfil, preparándolo para enrocar el flanco de rey y conectar las torres, al tiempo que proporciona una defensa crucial para el peón de E6. Este movimiento tiene como objetivo explotar las casillas oscuras debilitadas en el flanco de rey de las negras después de que la estructura de peones se haya visto comprometida, lo que podría generar oportunidades tácticas o presión posicional. Este movimiento aborda la amenaza inmediata del jaque del alfil al crear una barrera de peones, pero permite a las blancas obtener control central y potencialmente apuntar a los peones debilitados del flanco de rey. El alfil se retira a una casilla más segura, manteniendo una diagonal activa mientras se prepara para redesplegarse y apoyar posibles avances de peones en el centro. Este movimiento desarrolla el alfil hasta una casilla donde apoya el avance potencial del caballo hacia C5 y ayuda a preparar el enroque en el flanco de rey, al mismo tiempo que potencialmente apunta a la casilla A4 para la defensa. El reposicionamiento activo del caballo hacia C5 desafía la estructura de peones de las negras y apunta a ganar el control de casillas centrales clave, lo que podría conducir a escaramuzas tácticas o ventajas posicionales. El enroque en el flanco de dama aquí establece una cadena de peones con el peón D avanzado, preparándose para posibles tormentas de peones y seguridad del rey en el flanco opuesto al rey blanco. Esta captura elimina el caballo activo de las negras, interrumpiendo su defensa coordinada del flanco de dama y debilitando la estructura de peones de D6. Después de posibles avances de peones, recapturar con la torre estabiliza la estructura de peones en el flanco de dama y se prepara para disputar la columna D abierta para juegos futuros. Desarrollar el caballo hasta su casilla natural prepara el enroque en el flanco de rey y refuerza la estructura central de peones ofreciendo apoyo al peón D4. Este movimiento tiene como objetivo desestabilizar el centro de las blancas atacando el peón D4, creando posibles rupturas de peones y abriendo líneas para las piezas negras, lo cual es un objetivo estratégico típico en esta estructura de peones. Esta captura abre la columna D para su torre y tiene como objetivo explotar la estructura de peones ligeramente incómoda de las negras después de los peones F duplicados. La reconquista del peón con el alfil restablece la presencia del peón central de las negras, creando una estructura de peones más simétrica y desarrollando una pieza activa. El rey se retira cautelosamente a una casilla más segura,
centrándose para un posible final mientras se prepara para disputar la columna D. Este movimiento comienza a desafiar el control del peón central de las blancas y apunta a activar el flanco de rey, pero debilita la estructura de peones del flanco de rey y abre la columna F para las torres blancas. Si pueden penetrar. Este movimiento se prepara para apoyar a los peones del flanco de rey y potencialmente crear oportunidades de ataque a lo largo de la columna G mientras se defiende contra las piezas cada vez más activas de las negras. Este movimiento desafía la torre blanca en G1 y tiene como objetivo crear oportunidades de ataque en el flanco de rey abriendo líneas y potencialmente creando un peón pasado. Este movimiento, G3, tiene como objetivo reforzar la estructura de peones del flanco de rey y prepararse para posibles futuros avances de peones o proporcionar una casilla de escape para el rey en G2, al mismo tiempo que potencialmente desafía el control del flanco de rey por parte de las negras. La maniobra del caballo hacia D5 tiene como objetivo desafiar la estructura de peones de las blancas y potencialmente explotar las debilidades creadas por la posición expuesta del rey de las blancas. Este movimiento ataca al caballo en D5, con el objetivo de explotar la columna C abierta y potencialmente alterar la estructura de peones de las negras si el caballo se ve obligado a moverse. Este movimiento centraliza la torre, preparándose para disputar la columna D y potencialmente apoyar los avances de peón o contrarrestar la expansión del flanco de dama de las negras. Este movimiento reposiciona la torre en la crucial columna D, preparándose para disputar el control y potencialmente crear presión contra la debilitada estructura de peones del flanco de rey de las negras. Este avance de peón tiene como objetivo ganar espacio en el flanco de dama y potencialmente desafiar el control de las blancas sobre la expansión del flanco de dama, mientras se prepara para desarrollar las piezas del flanco de dama. Este movimiento reposiciona estratégicamente al alfil en una diagonal más activa, con el objetivo de controlar casillas centrales clave y potencialmente prepararse para futuros ataques al flanco de dama de las negras o apoyar el propio avance del peón central de las blancas. El caballo se reposiciona en F6 para apoyar el avance del peón central y potencialmente vigilar el peón débil de E4 y el flanco de rey. Este intercambio de torres simplifica la posición y activa la torre blanca hacia una casilla más central y activa, apuntando potencialmente a los peones del flanco de dama de las negras o creando presión sobre la columna D. Este cambio de torre simplifica la posición y abre la columna D, que ahora debe defender el rey blanco, limitando así su movilidad. Este movimiento reposiciona al caballo en una casilla más central y activa, con el objetivo de controlar casillas centrales importantes y potencialmente presionar a los peones del flanco de dama de las negras o atacar al rey si permanece expuesto. Esta maniobra del caballo centraliza claramente la pieza, preparándose para explotar las debilitadas casillas oscuras alrededor del rey negro y potencialmente crear oportunidades tácticas atacando la estructura de peones de las blancas. La torre se mueve a G2, preparándose para potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de rey con G4 o para defenderse de las piezas activas de las negras, particularmente el caballo en E4, y mantener una estructura defensiva flexible. Este empujón de peón tiene como objetivo ganar espacio en el flanco de rey y potencialmente hostigar al caballo blanco o crear oportunidades de ataque abriendo líneas.
El alfil se retira a una diagonal más activa, con el objetivo de controlar las casillas centrales y potencialmente apoyar un avance de peón del flanco de rey o defenderse contra el avance de peón negro en h4. Al capturar el peón, las negras abren la columna H, con el objetivo de activar su torre y crear oportunidades de ataque contra el rey blanco. Esta recuperación de peones es esencial para solidificar la estructura central de peones y evitar que las negras creen peligrosos avances de peones en el flanco de rey. La torre avanza hacia la columna abierta, creando un potencial de ataque inmediato contra el vulnerable rey blanco. Este movimiento desafía agresivamente la estructura de peones del flanco de rey de las negras, con el objetivo de abrir líneas para las piezas blancas y explotar el rey negro expuesto. Este movimiento es un tiro táctico que explota la columna G abierta para perturbar al rey blanco y potencialmente ganar material o crear importantes amenazas de mate. Después de la forzada secuencia de intercambios y la exposición del rey, este movimiento es una retirada necesaria hacia un lugar seguro, permitiendo al rey escapar de las amenazas inmediatas a lo largo de la columna G y la diagonal abierta. La torre se mueve agresivamente a la cuarta fila, buscando explotar al rey expuesto y potencialmente crear amenazas de mate a lo largo de la columna abierta. Este intercambio simplifica la posición al eliminar un caballo central, lo que lleva a un juego más abierto en el que las blancas pretenden explotar la estructura de peones del flanco de rey ligeramente comprometida de las negras. Esta recaptura abre la columna F para la torre negra, creando un potencial de ataque significativo contra el vulnerable rey blanco. Este movimiento tiene como objetivo explotar la debilitada estructura de peones del flanco de rey, abriendo un camino para que la torre blanca ataque a lo largo de la columna F y potencialmente cree peones pasados. Este movimiento **E3** crea un peón pasado en la columna E, con el objetivo de perturbar la seguridad del rey blanco y potencialmente crear amenazas de mate, al mismo tiempo que libera al alfil negro en E7. El redespliegue del caballo en D3 tiene como objetivo apoyar el avance del peón central y potencialmente apuntar a casillas en el flanco de dama, al mismo tiempo que se prepara para recapturar en F4 en caso de que el caballo negro se mueva. Este movimiento reposiciona al alfil en una casilla más activa, con el objetivo de controlar las casillas oscuras centrales y potencialmente crear amenazas contra la estructura de peones del flanco de rey de las blancas después de Tg8. Este movimiento tiene como objetivo reforzar el peón de D4, evitando que el caballo activo de las negras en E4 gane más influencia central y se prepare para un posible ataque en el flanco de rey. El alfil se reposiciona en B6, mirando el peón avanzado en C3 y preparándose para desafiar potencialmente el control de la columna D de las blancas, al mismo tiempo que se ofrece como una pieza defensiva para el flanco de rey. Este movimiento reposiciona al caballo en una casilla central más activa, preparándose para atacar potencialmente al peón débil en F5 o apoyar un avance de peón en el flanco de rey. Este movimiento reposiciona la torre en una columna más activa, con el objetivo de explotar posibles debilidades a lo largo de la columna H a medida que el rey blanco queda más expuesto después del avance del peón. Este movimiento reposiciona al caballo en una casilla más activa, observando el peón débil en C6 y preparándose para apoyar un posible avance central o controlar casillas clave en el final.
Este movimiento reposiciona al alfil en una casilla más activa en la diagonal A7 G1, preparándose potencialmente para disputar el control de la diagonal o para apoyar un avance de peón. En el flanco de rey. Capturar el peón en E3 abre la diagonal para tu alfil y crea un peón pasado. Una ventaja significativa en este escenario de final. Este empujón de peón tiene como objetivo crear un peón pasado avanzado en el flanco de dama, desafiando al caballo de las blancas y potencialmente abriendo líneas para la torre de las negras. Si las blancas no tienen cuidado. El avance de peón G5 tiene como objetivo crear un peón pasado protegido en G6 y restringir el alcance del caballo de las negras, al tiempo que potencialmente abre líneas para el ataque del flanco de rey de las blancas. Se inicia el viaje desesperado del rey por todo el tablero, buscando una casilla más segura y potencialmente reposicionándose para apoyar el avance del peón en el flanco de dama. Este movimiento reposiciona al caballo en una casilla más activa, con el objetivo de mejorar su influencia central y potencialmente apoyar un ataque en el flanco de rey o defenderse contra los peones avanzados de las negras. El reposicionamiento del rey tiene como objetivo centralizar al monarca, preparándolo para participar en el final apoyando potencialmente los avances de peones o defendiendo casillas clave. Este movimiento inicia una palanca de peón en el flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado ampliando el espacio y obligando a las negras a comprometer sus peones para defender. Este movimiento sacrifica un peón para abrir la estructura de peones del flanco de dama, creando potencialmente un peón pasado expuesto para las blancas después de que las blancas capturen. Y también apunta a activar las piezas del flanco de dama de las negras. Este movimiento activa la torre para atacar el peón en A4 y apoyar posibles avances en el flanco de rey. Este empujón de peón inicia un ataque decisivo en el flanco de dama de las blancas, con el objetivo de crear un peón pasado o alterar la estructura de peones de las blancas. Esta captura de peón simplifica la posición, eliminando un peón pasado y preparándose para activar la torre en la columna recién abierta para un posible contrajuego contra el rey de las negras. El peón avanzado en A3 es una debilidad posicional significativa a la que las negras ahora pueden apuntar avanzando los peones del flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado activo. Este movimiento tiene como objetivo activar la torre a la séptima fila, aumentando la presión sobre la estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente apoyando un ataque en el flanco de rey. El alfil se retira a C5, manteniendo la presión en el flanco de dama y defendiendo el peón de D4 mientras se reposiciona para una posible actividad en la diagonal A7 G1. CD2 se prepara para apoyar el avance del peón G y potencialmente controlar casillas centrales clave, al tiempo que ofrece flexibilidad para el reposicionamiento del caballo. Este movimiento reposiciona al rey negro hacia el centro, con el objetivo de participar en la acción del final y potencialmente apoyar los avances de los peones o defenderse del avance de los peones blancos. Ta4 tiene como objetivo consolidar la ventaja material de las blancas atacando el peón pasado de las negras en la columna A y potencialmente restringiendo la actividad del alfil de A7 de las negras, mientras se prepara para activar la torre en la columna A abierta si se toma el peón. El movimiento de la torre a G1 la activa en una columna abierta, creando amenazas contra el rey blanco y potencialmente apoyando un avance en el flanco de rey.
Este movimiento activa el caballo, con el objetivo de controlar las casillas centrales y potencialmente bifurcar al rey y la torre de las negras si la torre se mueve a una casilla vulnerable. La torre en G1 está ahora bajo ataque y el alfil pretende crear contrajuego atacando el peón blanco. En A3. Este movimiento de torre se reposiciona para el juego activo, con el objetivo de controlar la séptima fila y potencialmente crear amenazas contra el rey negro o apoyar los avances del peón. Este movimiento desvía al rey a una casilla central más activa, con el objetivo de participar en la próxima batalla del final de peones apoyando al peón ahí, amenazando potencialmente la débil estructura de peones del oponente. Este movimiento es una brillante caza del rey, cuyo objetivo es exponer al rey negro y forzarlo a una posición vulnerable donde pueda ser acosado por las piezas blancas, con el caballo blanco bifurcando al rey y al peón en D8. Las negras deben mover el rey para evitar perder material. Este movimiento tiene como objetivo recuperar el peón en G4 y simplificar la posición. Pero pasa por alto la amenaza inmediata al caballo en G4 por parte del peón negro en E3. Este movimiento inicia una búsqueda desesperada del rey, con el objetivo de explotar al rey blanco expuesto y potencialmente forzar un punto muerto o una victoria a través del jaque perpetuo, dada la desventaja material y la falta de actividad de las piezas. El rey necesita retirarse a la seguridad de la primera fila para evitar nuevas amenazas de las piezas activas de las negras y potencialmente apoyar un avance de peón o reagrupación de piezas. Este movimiento reposiciona la torre en una casilla más activa, con el objetivo de presionar al rey blanco y potencialmente crear amenazas de mate al explotarla. Columna G abierta y la estructura comprometida de peones del flanco de rey. El rey blanco avanza a E4 para apoyar el avance de la torre y prepararse para posibles avances de peón en el flanco de rey. La torre en G1 ahora participa activamente en la defensa del rey reforzando el peón de F2, al mismo tiempo que vigila el posible puesto avanzado en G7. El movimiento de la torre a C6 es un reposicionamiento estratégico para controlar la columna C, con el objetivo de perturbar la seguridad del rey negro y potencialmente crear amenazas tácticas contra los peones negros del flanco de dama o el rey expuesto. El alfil se retira a C7. Defendiendo el peón en B5 y preparándose para potencialmente recuperarlo en B5 si la torre se ve obligada a moverse, mientras vigila el flanco de rey. El reposicionamiento de la torre a A6 tiene como objetivo controlar la columna A y prepararse para posibles avances de peón o un sacrificio de calidad para alterar la estructura de peones de las negras. El rey negro necesita ponerse a salvo, y esta casilla tiene como objetivo conectar al rey con posibles defensores en el flanco de dama. La torre en A8 pretende explotar la débil estructura de peones en el flanco de dama y puede intentar coordinarse con el caballo para un ataque en el flanco de rey, al tiempo que potencialmente atrapa al alfil negro. Este movimiento es un intento desesperado de crear contrajuego activando la torre, con el objetivo de utilizar las líneas abiertas y potencialmente hostigar al rey blanco. Aunque la desventaja material y el fuerte control central de las blancas hacen poco probable una defensa exitosa. Se trata de un poderoso control que obliga al rey negro a una posición más expuesta y prepara para que el caballo se convierta en una pieza dominante en el centro o en el flanco de rey. El rey entra en una casilla central más activa,
con el objetivo de apoyar a los peones restantes y potencialmente participar en el final en caso de que la posición se simplifique aún más. Este movimiento activa la torre hacia una fila central más agresiva, apoyando posibles avances en el flanco de rey y al mismo tiempo preparándose para capturar el alfil potencialmente vulnerable del oponente en A7. Esta jugada es un intento desesperado de crear contrajuego y forzar jaques, pero no logra abordar el fuerte peón pasado de las blancas en F3 ni la superior seguridad del rey. Del monarca blanco. El rey está expuesto en el centro y debe buscar seguridad detrás de sus peones para evitar jaques y posibles amenazas de mate. Este movimiento busca crear una red de apareamiento alineando el alfil con el rey blanco expuesto, con el objetivo de explotar las diagonales abiertas y la estructura debilitada de peones alrededor del rey. El caballo en E4 ocupa ahora un fuerte puesto de avanzada central, presionando a los peones negros del flanco de dama y restringiendo el movimiento del alfil negro en F4, mientras se prepara para apoyar una maniobra de seguridad del rey. La torre ahora intenta controlar la columna A y potencialmente atacar los peones debilitados del flanco de rey de las negras, mientras también intenta coordinarse con el caballo para obtener una ventaja en el final. Este movimiento sacrifica la torre para forzar un cambio favorable, despejando el camino para que el caballo dé mate y consolide la ventaja. Este movimiento abre la columna electrónica para la torre y desafía la estructura de peones de las blancas, con el objetivo de crear contrajuego e interrumpir la coordinación de las blancas. Este empujón de peón tiene como objetivo crear un peón pasado en la columna G. Un objetivo estratégico crítico en este final donde el material está relativamente equilibrado pero la actividad del rey es alta. Este control obliga al rey blanco a una casilla menos segura, lo que permite que la torre negra se vuelva más activa y cree posibles amenazas de mate. El rey debe retirarse a un lugar seguro para evitar más controles y organizar una defensa o un contrajuego. Este movimiento obliga al rey blanco a una casilla expuesta, con el objetivo de interrumpir la coordinación de las blancas y potencialmente crear amenazas de mate o ganar material. Este movimiento obliga al rey negro a moverse, lo que permite a las blancas recuperar potencialmente el peón y simplificar la posición, lo que generalmente es favorable cuando un rey está expuesto. La torre en G2 está bien situada para apoyar el avance del peón G o potencialmente girar hacia él. Flanco de rey para atacar al rey blanco si queda expuesto. Este movimiento hace avanzar el peón a G7, creando un peón pasado imparable que ascenderá a reina en el siguiente movimiento, lo que conducirá a una ventaja material decisiva. Con el rey blanco en una posición precaria y el peón de G7 avanzando, las negras deben intentar desesperadamente crear contrajuego activando al rey y apoyando el avance del peón. El caballo avanza a F6, con el objetivo de apoyar el avance del peón en E5 y crear un fuerte puesto de avanzada central, mientras se prepara para atacar al rey negro y potencialmente crear un peón pasado.